Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Líneas llenas de añoranza del pasado de Engin Agyurek. El amor no ha terminado. El amor no ha terminado, dijo Engin Agyurek con una voz que parecía venir desde lo más profundo de su alma, cargada de matices, de pausas largas, de heridas no cerradas. Nadie lo esperaba, ni siquiera los periodistas que lo conocen bien, aquellos que saben que Engin Agyurek elige cuidadosamente cada palabra. Pero esta vez no hubo filtros ni contención, solo emoción pura envuelta en nostalgia. Era como si esas 5 palabras contuvieran años enteros de recuerdos, silencios, despedidas, y madrugadas en las que el corazón se resiste a olvidar. Fue una confesión disfrazada de frase casual, pero quienes lo escucharon, lo supieron de inmediato. No era una simple reflexión, era un susurro desde el pasado. Engin Agyurek siempre ha sido reservado, casi hermético con su vida emocional, como si proteger lo vivido fuera la única forma de mantenerlo real. Pero incluso los hombres más cautelosos tienen momentos de flaqueza, grietas por donde se escapa la verdad. Y en esta ocasión, esa grieta dejó ver un amor que aún vive, aunque ya no se nombre, aunque haya cambiado de forma o de lugar. Lo dijo sin necesidad de detalles, sin nombres propios, como si esa persona todavía estuviera presente en cada línea, en cada pausa entre sus palabras. Y tal vez lo está, porque cuando el amor es verdadero, no desaparece, solo se transforma. La audiencia quedó en silencio, y no por falta de preguntas, sino por respeto. Porque había algo sagrado en esa frase, como si con ella se hubiera abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Nadie quiso romper el momento con el ruido de una cámara o la prisa de un titular. Era el tipo de verdad que se respeta en su forma más cruda y bella. Engin Agyurek no lloró, no se quebró, pero sus ojos hablaron con un lenguaje propio, uno que solo se aprende cuando se ha amado de verdad. Se sintió como si el tiempo retrocediera unos pasos, como si lo viéramos nuevamente en esos días en los que su sonrisa era compartida, en los que los suspiros eran de felicidad y no de pérdida. El pasado volvió como un susurro al oído, recordando momentos que tal vez no volverán, pero que viven intensamente dentro de él. Las palabras no eran un lamento, sino una declaración de permanencia emocional. Como si, a pesar de todo, algo dentro de él se negara a soltar del todo. Y eso, lejos de mostrar debilidad, lo volvió más humano, más real, más cercano. Muchos intentaron descifrar a quién iba dirigida esa confesión, pero Engin no dio más pistas. Lo que importaba no era el rostro de esa persona, sino lo que había dejado en él. Una cicatriz suave, como la de una herida bien sanada, pero que al tocarla aún duele. El amor no ha terminado no significa que aún se espera, sino que aún se recuerda con intensidad. Y a veces, eso basta para mantener viva la esencia de lo que alguna vez fue. Las redes explotaron con conjeturas, con frases sacadas de contexto, con recuerdos de antiguas entrevistas y miradas cruzadas. Pero lo cierto es que el amor de Engin, el que no ha terminado, no pertenece a nadie más que a él. Es suyo, íntimo, construido en lo más profundo de su historia. No necesita pruebas ni confirmaciones. Vive en las canciones que escucha, en las calles por donde camina solo, en los guiones que elige con el corazón. Y a veces, también en los silencios que lo envuelven. Tal vez esa persona también lo siente, tal vez en algún rincón del mundo, su corazón tembló al escuchar esas palabras. O tal vez no. Quizás la vida los llevó por caminos tan distintos que ya no hay posibilidad de regreso. Pero Engin Agyurek no habló para recuperar algo, sino para honrar lo que fue. Y eso, en un mundo que corre tan rápido y olvida tan fácil, es un acto de valentía. Porque amar también es recordar, sin rencor, sin reclamos, solo con gratitud. La frase quedó flotando en el aire como una promesa no cumplida, como un eco de algo que aún vibra entre lo que fue y lo que pudo ser. Y quienes lo escucharon supieron que no era solo una declaración, era un poema hecho palabra. Uno que no necesita rima para emocionar. Engin Agyurek no busca atención, ni portadas, busca sinceridad, conexión, humanidad. Y en esa noche, con solo una línea, logró tocar más corazones que cualquier actuación. No todos tienen